Capítulo 1. La etimología del término filosofía. La etimología de la palabra filosofía proviene de raíces griegas filos, amor y sophos, sabiduría. Esta palabra sophos fue usada por Homero para referirse a personas que sobresalían de los demás por sus actos y como su modo de actuar. Pero nosotros, según la referencia que tenemos, le vamos a dar el significado de sabiduría. ¿Qué significaría entonces amor a la sabiduría? La palabra filosofía es amor a la sabiduría como comúnmente se le puede asociar. Este término sabiduría no es un legado propiamente griego en sí, más deriva de una interpretación greco-romana, teniendo en cuenta que el término sabiduría ya como palabra proviene de sapere, que se deriva del verbo saber, tener inteligencia, tener buen gusto. También la palabra sabiduría suele asociarse con sofía. Este término no está explícitamente en un texto donde se nos diga que significa literalmente sabiduría. Como usted puede apreciar, estamos empezando por los términos, por las etimologías, que estas no nos pueden, por así decir, engañar. Jarobczewski nos dice: ahora bien, ¿qué es sofía? La palabra es traducida como hidrofrecuencia como sabiduría, sin embargo, durante mucho tiempo la identificación exclusiva de sofía con sabiduría no tiene lugar en la literatura griega. Es usada en diferentes contextos en referencia a distintas cosas, a veces hasta prosaicas y ni siquiera positivas. Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que no sabemos qué realmente significó sabiduría para los griegos en la antigüedad. Muy aparte, a la persona que supuestamente se le atribuye la tenencia de sabiduría se le considera sabio, mas esta palabra proviene del latín sapidus, que significa prudente y juicioso. Gracias a la etimología podemos asociar el significado etimológico de sabio como aquella persona que es juiciosa y prudente y que intenta saber algo, pero esta interpretación queda un poco corta para explicar un término que se fue definiendo durante muchos siglos. Javier Zubiri nos dice que la sabiduría es algo que se busca, lo mismo que Sócrates buscaba, tal vez sin saber demasiado de lo que buscaba. No es algo que las cosas depositan en el hombre sin más que por usarlas en el trato corriente, ni entenderlas en la ciencia. Es algo que se conquista por un impulso que arrastra al hombre desde la vida corriente y científica hacia los principios últimos. A este impulso llamaron Platón y Aristóteles deseo, o óresis, deseo de saber lo último de todo. Eidenai. Bien, aquí podemos agregar, según Zubiri, que la sabiduría es el deseo o impulso de saber lo último de todo. Pero en su interpretación que hace sobre Platón y Aristóteles, cuando habla de sabiduría como deseo, intuitivamente puede ser el deseo del bien de Platón o el deseo de conocer la sustancia en Aristóteles. Según mi entender, ellos hablan de sabiduría como un deseo, impulso de conectarse con la fuente de todas las cosas, tanto en una vida corriente como en una vida científica. Esto quiere decir que no es exclusivamente de gente intelectual, es la búsqueda o la tenencia de sabiduría como deseo, como una incesante corriente que lleva a todos los objetos a las orillas del mar sin hacer esfuerzos por querer ir en contra de ella. Esta interpretación poética nos puede reflejar un poco qué era buscar la sabiduría. Para este texto nosotros interpretamos el término sabiduría como el deseo innato del hombre de conectarse con su esencia. Es el deseo de querer experimentar o conocer aquello que se había olvidado a propósito, y como un impulso desea el recordar aquello. Por eso existe estos problemas existenciales en la actualidad, estos problemas de sentido de la vida, y que posteriormente los del periodo helenístico nos mencionaban que el sentido de la vida se encontraba en el placer moderado. Los epicureístas, después llegan los estoicos y nos dicen que en la virtud y el autocontrol, y después llegan los cínicos y nos dicen que se encuentra ir en contra de las normas sociales y actuar por uno mismo en una autarquía, y finalmente están los eclépticos o los escépticos, que son personas que no creen llegar a conocer la verdad, no creen llegar a conocer lo último de todo, y por eso es mejor enfocarse en la vida humana, en la vida cotidiana. Bien, todos estos todo este periodo helenístico
sirve para darnos cuenta que se había perdido este deseo innato del hombre de conectarse con su esencia. Porque y aquí en este periodo ya se hablaba de este tipo de situación impresa en la búsqueda de una vida buena, una vida mejor, una vida buena, no una buena vida, sino una vida buena, que era vivir de acuerdo a la virtud, vivir de acuerdo a ciertos principios. Pero nosotros interpretamos este término sabiduría como el deseo innato del hombre de conectarse con su esencia. Pero ¿a qué nos referimos? Vamos a entrar en profundidad sobre esto. Pero hay que aclarar que el término o el significado de filosofía, como también el término sabiduría, se interpretan implícitamente en diferentes textos, con lo que no es posible una contundente noción de estas dos palabras, y por eso agregamos nuestro término de qué significa para nosotros sabiduría, y el filósofo sería aquella persona que ya conectó con su esencia. Sin embargo, analizaremos uno de los textos más asociados que tiene con el significado de filosofía que queremos proponer, que es de Pitágoras. En el capítulo 2, él menciona precisamente a quienes se les debe decir filósofos, pero esto vamos a ver en el capítulo 2, pero hasta el momento ese es el capítulo 1. Nosotros no podemos tener certeza de qué significaba completamente la palabra filosofía y sabiduría, porque durante todo este tiempo se han tenido distintas interpretaciones, como vimos ahora. Y la más acercada es la de Javier Zubiri, que nos dice que es el deseo de saber lo último de todo. Pero para nosotros es el deseo de conectarse con uno mismo, de conectarse con su esencia, el deseo innato del hombre de conectarse con su esencia. Aquí vamos a tratar estos temas con delicadeza porque son muy profundos. Aquí ya vamos a hablar de Kant, de Schopenhauer y demás, pero quiero que se queden con esa idea. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienen un comentario, una apreciación, una observación, les dejo mi número en la descripción y pueden dejarlo en la parte de abajo cualquier sugerencia o reclamo o propuesta, objeción, lo que fuese. Gracias.